Bueno, hola Gaby y hola a las chicas que están Hola. conectadas, que vemos que algunas van a estar un poquito con el micrófono apagado porque en el lugar en que están no es muy accesible que estén al aire, pero bueno, están cerquita de nosotros igual. Hoy tenemos como invitada para charlar, para saber más de ella, de sus últimos trabajos, a la escritora Cristel Ralston. Hola Cristel. Hola, Cecilia, Gaby, Hola. Mariela, Mayra y Bueno, Alexandra un están por placer aquí. estar contigo desde Divinas Lectoras. Y bueno, en Igualmente. esta semana tuvimos, estos 15 días estuvimos con Gaby organizando la lectura conjunta de Sinuosa Tempestad, que es tu último trabajo, pero Ujú. que ya en breve nos vamos a poner con ella y a charlar, porque muchas chicas quieren saber mucho de ti, más allá de lo que es la novela, ¿eh? Que eran las inquietudes que nos transmitían en el grupo. La Divina que sí puede conversar directamente y hacerte sus preguntas puntuales es Mariela Fischberg, que es escritora también, estuvo casualmente en la Feria de Argentina, en la Feria del Libro, y bueno, y ella sí va a poder charlar todo directamente y las otras chicas están medias apagaditas, pero sí participando de esta linda charla. Gaby me acompaña como siempre, que bueno, es mi amiga y mi compañera en Divinas Lectoras, que también acaba de terminar tu novela, que en este grupo que armamos y también tiene sus preguntitas. Así que, Ok. bueno, chicas, la idea es que hablen todas, que tratemos de organizarnos y podamos, más que nada, escuchar a Cristel y, bueno, ¿y qué nos cuenta de su novela oscura, de mafia, cargada de sexo, pero bueno, que nos ha movilizado a todas y así como sus trabajos anteriores y todo lo que ella abarca siendo tan polifacética. Así que Gaby, no sé si quieres alguna pregunta puntual, arrancar tú y ya escuchamos a Cristel. Sí, más que nada darte la bienvenida, Cristel, es un placer, creo que es el primer contacto que Igual, gracias. tenemos, Sí. y felicitarte por tu obra tan extensa, ¿no? Realmente quiero saber primero cómo empezaste tu carrera como autora y en qué géneros te sentís más cómoda. Bueno, yo empecé a escribir novela romántica más o menos en el 2012 y luego ya la empecé a publicar, la empecé subiendo a plataforma, primero en un blog, creé un blog primero y luego la empecé a subir a Wattpad. Y yo para ese tiempo yo tenía un trabajo normal de 9 de la mañana a 5 o 6 de la tarde en una oficina. Entonces era más bien como un hobby. Me gustaba mucho antes el tema de la autopublicación, no era un boom como el que se desató después de varios años, después como del 2012, 2013, como que hubo un auge muy, muy fuerte. Entonces había, no sé, menos escritoras y más lectoras. Entonces yo me aventuré a empezar a subir por capítulos una de mis historias, me parece que fue la primera más allá del ocaso, y empecé a tener un feedback súper fuerte de las lectoras. O sea, yo en realidad nunca esperé que, que tuviera esa respuesta, ¿no? Y para mí fue muy impactante. Y luego encontré que había esta plataforma, que era Amazon, en la que uno podía subir sus libros y vender sus libros. Y yo tenía amigas que ya lo estaban haciendo y me decían, es súper chévere, hay un ranking, bueno, todo lo que ya sabemos ahora, pero antes no era tan conocido. Entonces yo sentía como curiosidad. Entonces en los ratos libres de la oficina me ponía como a investigar, ¿no? O sea, yo terminaba rápido todo, me tomaba así como unos 40 minutos, 20 minutos, me podía investigar cómo es esto, cómo funciona. Y empecé a subir mis historias, empecé a subir mis novelas y empecé a tener mucho feedback. Entonces después de un tiempo, más o menos por el 2014, como unos 2 años después, eh, me iba tan bien con los libros, yo dije, de pronto esto es algo que yo necesito hacer para mí, porque era muy feliz cuando yo subía las historias y tenía un feedback de las lectoras, porque a mí me gusta mucho interactuar con las lectoras, me divierte mucho, ¿no? Porque yo también soy lectora, entonces siempre me pongo como en sus zapatos, ¿no? Entonces en el 2014 yo decidí renunciar a mi oficina y dije, bueno, si hay personas a las que votan de los trabajos y se quedan en el aire, voy a hacer de cuenta que yo me estoy votando de mi trabajo a ver cómo me va con mi aventura. Y bueno, así que aquí estoy casi 10 años después, con 36 historias publicadas en diferentes idiomas.
con un par de menciones en algunos temas literarios bastante entretenidos. Y es algo que disfruto mucho hacer. Este es mi oficio. A esto me dedico 24/7, 365 días y los 366 del año bisiesto. Es algo que la verdad me divierte mucho. Entonces así empecé. Empecé en el 2012 escribiendo novela romántica, como que explorando un poco los sitios, cómo se escribía, porque yo soy periodista y tengo un máster en relaciones públicas, pero no es lo mismo escribir un texto periodístico que escribir un texto corporativo, hacer un texto narrativo. Entonces tuve que, menos mal tenía esas herramientas, porque a mí toda la vida me ha gustado leer y escribir, entonces tenía ya esas herramientas, solamente tenía que aprender el formato, el modo de trabajarlo, ¿no? Entonces eso fue, siempre creo que un escritor que quiere tener un mayor impacto en su trabajo tiene que leer aquello que le gusta escribir y leer en general, ¿no? Porque uno cuando va leyendo, uno va aprendiendo estructuras, giros, construcción de personajes, hilación de tramas. Entonces es importante hacerlo. Entonces soy una lectora ávida y también soy una escritora compulsiva. Yo creo que ese primer momento en el que vos empezaste con Wattpad, creo que es maravillosa esa plataforma porque tiene justamente lo que estabas comentando recién, ese feedback con el lector, Ujú. dice exactamente por dónde quiere que vaya la historia o qué es lo que más le gusta. Eso fue una gran escuela para vos, ¿no? Para poder comprender qué es lo que le gusta al otro y qué es lo que a vos te sentís más cómodo escribiendo. Bueno, en realidad me gustaba tener el feedback de ellos como una retroalimentación para saber qué pensaban, pero no influye nunca en lo que yo quiero escribir. O sea, yo no escribo para el lector, yo escribo para mí. Y me siento muy agradecida que lo que a mí me gusta escribir para mí les guste a los lectores. Yo creo que el escritor empieza a perder su capacidad de tener libertad desde el momento en que le entrega el control de la obra a lo que le puede gustar a un lector. Yo creo que eso es un gravísimo error. Yo creo que el escritor debe primero sentirse feliz con el proceso que está creando y si le gusta a los lectores, genial. Y si no les gusta, qué pena, pero te gustó a ti. Entonces, al fin y al cabo es lo que cuenta, ¿no? Es como un arquitecto, ¿no? Que haces un plano de un trabajo maravilloso. Habrá empresas que te querrán contratar por ese trabajo y habrá empresas que no. Entonces, no puedes basar tu trabajo en pensar en las empresas que no quisieron tu plano y adecuarlo a lo que no le gustaron para que les guste. O sea, no puedes hacer eso. No lo hago yo. Yo creo que se corcharía mucho mi posibilidad de fluir y eso no es algo que me interese. Ahí está el secreto Triste, de tu éxito, entonces, sin duda, escribir historias que realmente vos disfrutás, sin Sí. pedido ni siquiera de una editorial, que a veces los plazos de las editoriales hacen que uno esté apurado y escriba quizás no de la manera que preferiría. Bueno, en el caso de las editoriales, como tú mencionas, tiene que ver si tú tienes un contrato de exclusividad con ellos. Por ejemplo, una autora que solo publica con un editorial y que le exigen por contrato de editorial, por pago, que tiene que publicar 3 libros al año, entonces ya tiene la exigencia de tener un deadline, ¿no? Entonces tienes que presentar cada 4 meses, me presentas una historia, tenemos giras y tal. Yo creo que en el caso de una autora que firma como yo con editoriales distintos y se autopublica, pues no tiene esa presión. Yo no tengo esa presión. Entonces es un poquito distinto. Bueno, sí, me gusta. justamente te iba a consultar eso, ¿no? ¿Cómo haces para seleccionar qué obra manejas para editorial, qué obra manejas para autopublicar? ¿Cómo te Ujú, ¿cómo armás con lo? Ujú, ese ujú. tema? Bueno, básicamente tiene que ver, yo no aprendí, pero leí muchísimo Arlequín hace mucho, mucho tiempo. Consumí muchísimo Arlequín y también consumía mucho por sellos. Entonces yo ya sabía qué tipo de historia como compradora, como lectora, podía encontrar en cada sello editorial. Entonces yo me aprendí, porque es como un estilo musical, ¿no? Si tú vas a escuchar a Bob Marley, tú sabes cuál es el tono de su música. Si vas a escuchar a Taylor Swift, tú sabes qué vas a escuchar. Si vas a escuchar a Imagine Dragons, tú sabes qué tiene ese grupo y Coldplay y lo mismo. Es igual con las editoriales y con los libros. Entonces, cada uno tiene un tono narrativo y busca autoras que se encajen en ese tono narrativo, ¿no? Entonces, si yo quiero publicar una editorial quiero publicar un libro con Planeta, depende del tono narrativo que yo estoy trabajando en mi historia, ¿no? O sea, mi voz de autora es la misma, la voz de autora nunca cambia, es la esencia que tú tienes como autor. Por eso ningún autor puede copiar ni aprender del otro, es muy difícil, es imposible, ¿no? Es como que tú quieras tener el alma que tiene Cecilia
y Cecilia quiere copiar lo que tiene el alma de Mariela. No, no, no se puede, es la esencia de cada autor. Posible. Entonces, trabajo un poco el tema de el tono que buscan en la narración los editoriales. Si lo que estoy escribiendo se ajusta a un editorial, puedo pensar en mandárselo o no. Entonces, es como que conozco los estilos, o sea, cómo narrar según cada sello. Tenés más que un trabajo, un recontra estudio del abanico en que podés movilizarte, ¿no? O sea, Sí. pocas Pero eso, escritoras, creo que, porque digo, tú vivís de la escritura, sí, no solamente pocas escritoras pueden darse el lujo de vivir de la escritura, sino que también pocas escritoras creo que tienen tan claro ese abanico que vos decís con respecto a qué editorial, a el autopublicado, o sea, tono, tenés sí. todo muy armado, Ajá. lo has tenido y todo Muy, muy Virgo, muy soy muy analizado. Virgo, soy muy lógica, soy muy lógica. Pero eso es porque soy una lectora ávida del género. Yo creo que si tú le preguntas a cualquier lectora que tenga mucha pasión por la romántica y se haya recorrido todas las escritoras de todos los sellos, es muy probable que ellas identifiquen en esta editorial, en este sello editorial, voy a encontrar tal autor que tiene este estilo narrativo. En tal Sí, eso editorial publica sí. tal. Entonces, sí, es un tema Eso me es un pasa, o tema. sea, en el caso que Ujú, yo leo tanto, me pasa. Yo enseguida me doy cuenta, esta es bien de este estilo. Pero de sí. ahí a todo el proceso que lleva a armar la historia, todo lo que hacen ustedes para de información, de armado, podés escaparte un poquito de eso, pero se ve que vos lo seguís muy bien armado y muy Sí, bien manejado. Indudablemente es lo que te ha dado éxito y lo que te da todo ese campo de escritoras, de lectoras que te siguen y lectoras que están atentas a ti, ¿no? Mariela, sí. ¿querés hacer alguna pregunta puntual? Que estás muy atenta, yo te veo, Marisa también está ahí, que recién andaba moviéndose, pero en un momento la veo que quedó paradita escuchando, así que Mariela, si querés podés Estoy preguntar lo que cocinando. quieras. Sí, veía el cuchillo de Maritza. Sí, Estoy sí, con yo veía eso. que andaba en la vuelta y después digo, bueno, ahora quedó estaciada escuchando. Sí, preguntas un montón, pero la primera que se me ocurre es, pensando en la estructura de Wattpad, Ujú, em, que me parece totalmente distinta. Digo, el Wattpad requiere que uno vaya como en capítulos, ¿no? O en entregas sí. parciales, Ujú, mientras que hay otras novelas que uno las plantea por ahí en su conjunto, o terminás de darle como el cierre una vez que terminás, o vas y venís. ¿Cómo? Digo, son dos planteos distintos. ¿Te gusta más uno que otro? A veces preferís ujú. que una historia se adecue más a uno que otro. ¿Cómo te lo planteas? Eh, ¿Te refieres a si me gusta más subir por capítulos o si me gusta más subir la novela completa directo a Amazon? Sí, Bueno, exacto. la última vez que subí una novela por capítulos inédita en Wattpad fue en el 2018. Esa fue la última vez que lo hice. De ahí, por lo general, me gusta más publicar la novela completa directamente en Amazon. En ocasiones publico novelas que ya tienen, no sé, unos 2 años de publicadas y las subo por capítulos, pero ya están armadas, pero igual las voy subiendo por capítulos porque son públicos totalmente diferentes. Em, no me toma ningún trabajo elegir entre uno u otro desde el punto de vista de elaborar el texto, porque yo no soy una escritora mapa, soy una escritora brújula. Lo único que tengo como mapa es cuál es el nombre de los protagonistas para no olvidarme, los colores de los ojos, del cabello, detalles como estos, pero el trabajo de ponerme a armar cada capítulo, pues no me funciona, porque una vez lo intenté y durante 3 semanas estuve perdiendo el tiempo porque no podía. Entonces yo nunca sé cuántos capítulos va a tener mi historia, yo nunca sé qué giros va a dar la historia, nunca sé qué van a decir los personajes. Lo que tengo claro es cuál es el giro más importante de la historia. O sea, yo sé en qué momento va a haber el quiebre en la historia, que es el más importante. Tengo muy claro siempre el título, porque es como que tengas a un hijo y no le pongas nombre durante toda su vida. Entonces, ¿cómo lo llamas? ¿No? Entonces, necesito tener el título de la historia. El tema de Wattpad, en realidad lo hice más bien en un inicio como un Al ejercicio. principio.
porque era entretenido. No es algo que lo hago recurrentemente, sin embargo, últimamente sí estoy subiendo como que algunas historias que ya están completas, las voy subiendo por capítulos, ¿no? Pero la verdad es que prefiero Amazon. ¿Puedo preguntar ya por Arran o esperamos un ratito? Bueno, ustedes guían la entrevista, yo solamente Ah, respondo, así que como no, ustedes sigue, gusten. sigue tranquila, Vas a pregunta lo que tener quieras, que, porque al final estamos averiguando todo y no tocando la historia, pero la verdad que está bueno porque no hemos tenido una charla anterior con Cristel, entonces está bueno saber tanto, ¿no? A mí se me ocurren mil preguntas porque desde que es ya el cuarto año, creo, Cristel, que estás como ay, juez en el premio Amazon, Sí, este es el cuarto año, preguntarte en cuántos idiomas, cuántas novelas tenés ya, comentaste algo de 36 historias, pero en bueno, español, sí. ahí está, en varios idiomas, las tenés en italiano, los tenés en inglés, en En alemán, ¿no? portugués, en alemán, en Portugués, francés. bueno, un montón de cosas. Se me ocurre preguntarte si has cambiado el final, después de haber llegado al final de una historia, si has cambiado el final, has llegado a último momento a decir, no, este final no, y cambiarlo. Un montón de cositas que habiendo leído tus historias, como yo más que nada he leído las últimas, ¿no? Como más allá de Sinuosa Tempestad, que es la que estamos con las chicas, pero Veneno en tu piel, El placer del engaño, que fue otra de mafia que hiciste, Sí, Hermosas cicatrices, que es hermosa. Bueno, hay un montón de historias que te dejan ese palpitando el corazón. Pero bueno, como estábamos hablando con las chicas, Sinuosa Tempestad es la última y la que las tienen en vilo, y nos hemos preguntado muchas cositas sobre ella. Así que sobre Mariela, este, ahí está. ¿no? exactamente, ese joven, ese hombre tan bello, Este y hombre. bueno, Aparte, Mariela, vas a tener que preguntar porque si no, Arran se va a poner muy enojado y vamos a tener exactamente, así problemas. que Que Mariela, no se adelante, Tengo enoje, que adelante. preguntar. que no se, ese hombre enojado me da un poco de miedo. Es complicado, es un hombre complicado. Lo primero que se me ocurre preguntarte, como vos decías, que lo primero que tenías que tener claro era cuál iba a ser como el giro principal. ¿Cuándo surgió el giro principal en esta historia? Em, bueno, cuando primero creo los personajes, ¿no? O sea, necesito entender cuál es la motivación de él, cuál es la motivación de ella, o sea, qué quieren conseguir en la historia cada uno a nivel individual, y luego por qué razón deberían estar juntos, y si son enemies to lovers, cuál es el factor que desencadena ese odio y ese amor, ¿no? Entonces, eso es lo primero. En el caso del giro más importante tenía que ver más bien, más que con giro, tenía que ver con el pasado de él. Entonces, en este caso era justificar ante el lector para que pudiera comprender por qué este hombre es como es. No, porque si alguien me pregunta, ¿tú te casarías con Arran? Le digo, ni loca, yo corro. O sea, no, el hombre es súper posesivo, o sea, sexualmente es magnífico, pero su cabeza, o sea, en la vida real, un hombre como este, o sea, no encaja, pues, ¿no? Pero dentro de la ficción es maravilloso. Sin embargo, necesitaba trabajar la parte psicológica de él y necesitaba que el lector, al, al notar su nivel de posesividad, al mismo tiempo entendiera que tenía su contraposición, que era su necesidad de proteger, ¿no? Como perdió tanto de una manera muy cruda y muy dura, entonces, ante la posibilidad de poder volverlo a perder, sin saber que era muy importante para él, como es el caso de Raven, entonces se convierte en la persona que él es, ¿no? Súper protector, súper controlador, pero no desde un punto de vista de hacer daño, sino porque no entiende, porque su pasado no le permitió comprender lo que es la sutileza. Entonces, esto no es un hombre sutil, es un hombre de armas tomar, es un hombre inclusive primitivo en la forma de tratarte, pero al mismo tiempo se compagina con el pasado de Raven, ¿no? Ella es una mujer que ha vivido, o sea, tener a los 8 años una pistola y dispararle al papá, que no es un spoiler, porque cuando leen la muestra gratis en Amazon está Es ahí. la primera
primer capítulo. O sea, ¿qué niña de 8 años le toca enfrentar una situación en la que ve cómo el padre trata mal a su madre y la única respuesta que encuentra para salvarse es apretar el gatillo de un arma? Entonces, son dos mundos distintos, pero al mismo tiempo rotos. Entonces, ¿cómo esos dos mundos empiezan a circular hasta que llega el momento en que se unen y que encajan perfectamente? Pero al mismo tiempo son iguales y son distintos. Entonces, necesitaba encontrar la llave que lograra abrir la caja para que fluyeran las emociones que los harían uno solo, ¿no? Entonces, ahí estaba el reto de esta historia. Creo que es una de las historias más difíciles de escribir porque el tono de mis novelas por lo generalmente no es dark. Este es mi primer romance oscuro. Mi otra novela de mafias, si me dices en qué porcentaje es oscuro con respecto a esto, El placer del engaño es 65% oscuro, pero ese de aquí es un 90% oscuro. No llego al nivel que tienen otras escritoras porque yo no escribo lo que no me gustaría leer. Una novela como Si no se tempestad, la compro así, pero una novela que tiene temas como escabrosos desde un punto de vista grotescos, donde existen violaciones a la protagonista de parte del protagonista y se romantiza eso, pues automáticamente no. O sea, si eso lo ven como romance oscuro, pero eso ya tiene que ver con mis políticas personales de lo que se concibe como romance oscuro, ¿no? Entonces yo lo que hago es matizar, utilizar profundidad, definición de caracteres, definición de tramas, definición psicológica, en base a lo que a mí me gustaría leer. Entonces lo puedo hacer oscuro, puedo manejar un tono oscuro a mi estilo, ¿no? Entonces si digo que es un romance oscuro a mi estilo. Puede que a otras les parezca que sí lo es, otras que no lo es, pero en realidad eso no me importa a mí, porque para mí es un romance oscuro en mi tono, ¿no? Entonces yo creo que cada creador puede tomar un aspecto o una corriente o una vertiente, transformarla manteniendo los elementos básicos y darle los toques que quiera y necesite. Es como cuando tú vas a hacer un pastel, ¿verdad? Todos sabemos que necesita leche, que necesita huevos, mantequilla, harina y todos los bla, bla, bla. Tú sabrás si le pones mucha vainilla, si le pones un toque de ron, si a lo mejor le pones naranja, lo que sea. Sigue siendo un cake, pero la tonalidad del sabor va a aumentar o disminuir la intensidad según la persona que lo ha creado. De todas maneras, del mismo modo, es una historia, ¿no? En este caso, mi romance oscuro sí es oscuro para mí, porque es muy difícil, sobre todo en la escena en la que Arran captura a este ser humano y se lo lleva a un hangar y lo hace pagar por algo que le hizo a Raven, ¿no? Y lo hace de una forma muy cruda. Y esa fue una escena que a mí me costó mucho escribir, ¿no? Porque es una escena muy violenta, pero es una escena real, o sea, cosas como esas sí pasan, ¿no? Entonces ahí es combinar un poco. Sí, creo que efectivamente es una historia oscura y una de las cosas que nos preguntábamos en el chat era cómo redimirlo a él. Y me parece que si bien lo redimís a partir de contar su historia y entender cuáles son los resortes que lo manejan a él, Sí, él no deja de ser un mafioso. Digo, no no puede, termina, no se va del oscuro no, a la claridad total. no puede porque eh, no- es un poco, es una ficción, pero la En la ficción tiene que sombra, ser, pobrecito. sí, es una Pobrecito. ficción. Y Pero tiene dentro que de ser la verosímil. ficción no puedes, o sea, tienes que hacer que cuando tú leas esa historia y te sumerjas, la sientas real. Luego cuando salga, sabes que es una ficción, pero la sentiste real dentro del tono sobre el cual tú la compraste, ¿no? Que es un romance oscuro. Entonces no puedo redimir a un hombre desde un punto de vista, o sea, no va a dejar de ser mafioso. O sea, Arran nació en la mafia, Arran es la mafia escocesa. O sea, si yo le quito todos los elementos, primero lo convierto en un blandengue, lo convierto en un CEO, él no es un CEO, puede ser dueño de medio mundo, pero es dueño de medio mundo desde la oscuridad. Por eso él no sale a la luz, si tú te das cuenta en toda la historia. Incluso al final de la novela, él no sale a la luz, sale ella, la cuida desde las sombras, porque él no se atreve a salir a la luz, porque su única luz es ella, entonces no necesita nada más. Ay, qué lindo, me encantó. Cristel, A mí cuando me vos costó decís que entenderla ponés al algunos principio, que a mí condimentos cuando me para la hacer. leí así en la rapidez que yo me la leí, me costó un poco entenderla y dije, ay, no sé si me termina de llenar. Me la leí la segunda vez, que no voy a darle mi tiempo, me la leí la segunda vez y, pobrecito, ya hasta pena me daba que viviera tan en las sombras y todo lo que le pasó y todo eso. No, Muy ya duro, hasta lo sí, muy puse. duro. Marisa, ¿querés alguna Yo quiero preguntita? saber Sé que una no estás cosa. apagada.
pero no sé si querés preguntar algo. Maritza, ay, Hola, hola, tenía el micrófono apagado porque hay mucho ruido. no importa. Hola, saludos de México, el norte de Hola. Hola, México. Maritza. Yo he leído muchos libros de Cristel Muchas y gracias. entonces yo tiendo siempre a valorar en Amazon, pero este libro no lo he valorado porque, ay, cómo me cayeron gordos los personajes y a la vez me caían muy bien. O sea, es lo que tú estás diciendo, Cristel, que él es malote, o sea, no lo puedes así de repente de que, y al final del libro, ay, yo soy un angelito, pues no, no se puede. No. Entonces, o sea, lo odiaba porque yo decía, ¿cómo puede la protagonista Raven estar enamorada de este tipo si es malísimo? Y luego yo decía, como me obligaba a pensar que era ficción y ficción, pero o sea, uno ve las noticias acá en México, hay narcos y todo eso, entonces, o sea, ¿qué tal si una muchacha que no tenga mucho en su masa encefálica y se pone a leer esa historia y cree que existe romanticismo y cae? Entonces, para mí había muchos sentimientos, o sea, lograste que yo sintiera así muchas cosas, ay, me da como que, uy. Entonces, es cierto lo que tú dices del personaje, es un personaje que está ahí porque le ha pasado, que tiene que estar ahí porque es de su nacimiento y él no es bueno, o sea, pero la protege, o sea, algo de bueno tiene, pero, o Ujú. sea, sí, la verdad, Es más padre. que no es una pregunta, más bien es decirte mis Un comentario. impresiones. Yo me gustó mucho el libro, pero también los odié porque yo decía, ¿cómo ya puedes estar enamorada de él? Pero, o sea, no por eso es un mal libro para nada. Y muchas felicidades. Y ya se me Bueno, olvidó lo otro. Iba a preguntar ah, algo, pero a lo mejor Yo te lo cuando me guardo. enojaba con ya él mismo iba a te ver al regresa. protagonista que usa Cristel o la portada y le decía, yo tengo que verle algo bueno y volvía para las hojas. Así que ahí más o menos uno lo quiere más. Con Bueno, respecto ella a lo que dices, logró su cometido de hacer un malo malo. Realmente, si ustedes dos lo creyeron, Kristen trabajó fantásticamente bien. Sí. No, no, eh, digo, eso es todo el mérito que tiene lo que es la narrativa de Cristel, ¿no? Cristel escribe muy bien. O sea, gracias. y a ver, no es que vos podés ir leyendo sus libros y charlando de otra cosa, moviéndote, no, vos lees las historias de ella, estás metida ahí adentro y empatizás con los personajes o no, pero vos vivís lo que ella te va narrando y el escenario que ella te muestra. Entonces eso es lo que te lleva después que terminás la novela, bueno, sentirte, si lo viviste, si estás ahí adentro, cómo te sentiste, si vos estabas en el papel de ella, si empatizaste con él, o sea, es todo un combo que te lleva a pensar después que terminás la novela, no es cerrarla, la dejas ahí y chau, no, te lleva a analizar y de ahí es que vos después podés, bueno, manejarte y salir a buscar otra, ¿no? A buscar otra de ella también. Lo que dice, con respecto, gracias Cecilia por tus palabras y por tu amabilidad. Por favor. Este, lo que dice Maritza sobre el tema de la historia. Bueno, cuando yo lo digo como lectora, ¿no? Cuando yo compro un libro, yo leo de qué va el libro. O sea, leo el título, dice romance oscuro, o sea, yo ya sé de qué va. Y me leo la sinopsis y abajo dice es romance oscuro, yo ya sé de qué va. Entonces, si una persona compra un libro y dice, yo esperaba un romance aquí contemporáneo, este es romance oscuro, o sea, pero no leíste. O sea, yo creo que ese es un gran problema de muchas lectoras, es que no leen. O sea, tengo lectoras a las que yo les pongo la información, tengo que ponerla 2 veces la información. Disponible en Kindle Unlimited a partir, yo no sé, del 5 de abril y abajo disponible a partir del 5 de abril. Y pregunta, ¿cuándo está disponible? Entonces, o sea, si tú vas a comprar algo, léelo antes de comprar para que no tengas opción a reclamar, ¿verdad? O a decir, no me dijeron. Otro detalle también es que lo que comentaba, cuando lees un romance de mafias, si tú cambias la esencia del protagonista, deja de ser un mafioso. Entonces, es imposible porque destruiría por completo el protagonista, el personaje. Entonces, no puedo decir, el personaje tiene que ser fiel a su esencia. Puede evolucionar y puede cambiar, pero la esencia del personaje se mantiene. Si tú lees al inicio un personaje que tiene una esencia determinada, por ejemplo, es alérgico al café, es alérgico a las pasas y es alérgico a estar en la computadora.
y luego se vuelve fanático de la computadora, se vuelve fanático de las pasas y se vuelve fanático del café. Entonces, ¿qué le pasó a mi Claro. personaje aquí? O sea, se me perdió, o sea, por decir un ejemplo tonto ya, pero me explico. Sí, sí. Entonces, en el caso de Arran y Raven, la oscuridad está en él y la oscuridad está en ella. O sea, son dos personajes oscuros, porque el oscuro no solamente es él, es ella, ¿no? Ella por creer y vivir Ella en una también. situación compleja, ¿no? Luchar sus fantasmas, y él pues por de dónde viene. Entonces, yo soy muy fiel al personaje, porque si no, tú como lectora vas a empezar a sentir ¿qué pasó aquí? O sea, ¿qué le pasó al personaje que de pronto aparece un día Claro. con unas flores y ya no se viste de negro, sino que se viste con una camisa súper bonita de color blanco y va a una fiesta y quiere bailar con todos? O sea, yo sé quién es, o sea, se transformó. Y luego lo que tú dices, que qué pasa si hay lectoras, a lo mejor muy jovencitas, o lectoras que no tienen un criterio formado y eligen estos libros, considerando en tu caso muy particular que existe un espectro de mafias o un espectro de cárteles, de todas esas cosas. Bueno, yo creo que es algo muy importante, pero yo no soy profesora moralista, yo no soy profesora de ética y no es mi responsabilidad el problema psicológico, emocional, circunstancial que pueda tener un lector, porque mi trabajo no es educarte. Para eso está la escuela, el colegio, la universidad y tu casa. Entonces, si tú tienes acceso a un libro, tienes acceso a un libro porque tienes la conciencia de lo que vas a leer, o porque tienes un padre o una madre que está atrás tuyo y te va a decir, mira, esto puede ser que leas y esto puede ser que no, te acompaño a leer. Entonces, yo creo que en esta sociedad estamos empezando a querer hacer culpables a los escritores de los posibles traumas que puedan tener los lectores. Entonces, yo no puedo responsabilizarme de lo que otros piensan, sienten, hacen, solo puedo responsabilizarme de lo que yo hago. Y lo que yo hago es literatura de entretenimiento romántico, ficción. Si la De persona no ficción, eso iba a entiende, decir. y De si la persona no ficción. entiende qué es ficción, entonces el problema no es mío, el problema es de esa persona. Pero yo escribo novela romántica de ficción. Hombres como estos que hagan todo esto no existe. Hay detalles, hay situaciones muy puntuales que puedan que existan, pero en global, o sea, por favor, así, no con Arra, pero por ejemplo, me pueden presentar a este hombre, por ejemplo, a Red Preston, un hombre como este, por ejemplo, ¿no? De los mejores planes. Entonces, puede que existan matices, porque yo me anclo de matices de cosas de la realidad y los convierto en una fantasía que cuando tú la lees crees que es real, ¿no? Entonces creo que esa es la magia del libro, que te atrape y que tú sientas que y digas, wow, yo quiero algo así. Y luego te cierras el libro y lo terminas, entonces, esto no Ay, existe, eso, ¿no? a eso voy, a eso voy, ¿viste? ¿Por qué no existe? ¿Por qué? ¿Por qué no existe? Cristel, Me pasa te cuando leo. puedo Sí, Mariela, preguntar por la amiga de Raven? por Por ahí. Aitana, Yo también te iba a preguntar lo mismo, si iba a tener por su Aitana propia y Basi. historia. Sí, de hecho, justamente le estaba contando a mi lectora Beta que está leyendo la novela que va a salir ahora en junio, que se llama Cautivos en la Penumbra. Eh, Necesitaba desconectarme del mundo de Arran y de Raven porque fue muy duro. O sea, en realidad es una novela muy dura de escribir. Entonces necesitaba desconectarme. O sea, la historia que estoy escribiendo ahora es romance contemporáneo, entonces me permitió como que esperar un poco de la oscuridad de Arran y de Raven, pero sí, sí voy a hacer la historia de Aitana y de Basil. No sé cuándo, no sé si este año, si el próximo, pero sí, sí la voy a hacer. A medida que íbamos leyendo nos dábamos cuenta que esa historia estaba armada y que vos nos ibas dando pinceladas de cositas que Bueno, ibas buscando de hecho que van a no, estar, así que te Pero no confieso está que necesitamos no, de armada, no ti está. y nos te ibas a dar confieso ese que gusto de poder disfrutar esa historia. Te confieso que no, me pidieron, varias lectoras me escribieron al inbox a preguntarme si iba a ser la historia de Aitana y de Basil, y les dije que no le iba a hacer. O sea, siempre me piden de los, por ejemplo, en El placer del engaño, me pedían la historia de Corban y el otro amigo de Dimitri, que si les iba a hacer una historia. Después la amiga de otra también que si les iba a hacer una historia. Entonces siempre me piden las historias de los personajes secundarios. Pero en realidad yo dije, no, no voy a hacer historia de Aitana y de Basil, tal vez porque estaba demasiado metida en el mundo que necesitaba respirar un Lo que poco pasa es que de haces ellos. personajes secundarios muy intensos, entonces Sí, te puede ser. lleva. Sí, ahí. Bueno. Mariela, a ver si después de este problemita que tuvimos de conexión, le transmites otras de las preguntas a Cristel.
que justo estábamos conversando, pero queremos que las chicas no se pierdan nada. Así que todo tuyo. Bueno, vamos a esperar entonces para la historia de Haitiana, pero nos estabas contando que estabas terminando otra más luminosa. Sí, Contemporánea. sí, no es romance oscuro, es un romance contemporáneo. Sale en el mes de junio, se llama Cautivos en la Penumbra. Entonces, dentro de las próximas semanas, pues estaré publicando la fecha exacta de salida, el día exacto de salida, la portada, los personajes, la sinopsis. Así que por ahora estamos en el título que se llama Cautivos en la Penumbra y que saldrá por Amazon en papel y gratis con Kindle Unlimited. Ay, ya la estamos esperando. No, yo pregunté lo de los títulos, cómo surgían los títulos Ajá. de las Los historias. títulos Sí, es bastante particular. Yo veo en el mercado títulos como muy recurrentes. por Entonces eso yo me me pongo llamó a la pensar, atención eso. sí, yo me pongo a pensar qué título puede resumir la idea que yo tengo de la historia. O sea, no es que estoy diciendo algo magnífico, porque se supone que eso es lo que tiene que hacer un Claro. título, bueno, con cualquier texto, pero de una manera que a mí como lectora me den ganas de comprar el libro. Entonces, una vez más, es el ejercicio personal de qué me gustaría a mí leer. O sea, si yo leo un título que dice, vamos a ver, um, Seduciendo al Destino. No, Seduciendo al Destino. ¿De qué será? ¿De qué se va a tratar? Y luego me obligo, porque si tengo un título que me engancha, pero no sé de qué se va a tratar, entonces me incita a darle la vuelta al libro y ver cuál es la sinopsis. Entonces ahí descubro de qué va, ¿no? Entonces es algo que a mí como lectora me tienen que enganchar para querer saber de qué se trata el libro. Y después de que leo la sinopsis del libro, digo, quiero leer este libro, ¿no? Entonces tiene que a mí engancharme. Entonces, es que yo me vendo mi propia idea. Entonces, si yo no me puedo comprar mi propia idea, o sea, ni de chiste voy a esperar que otro me la compre, ¿no? Entonces, por eso yo digo que yo creo mucho en lo que yo hago. O sea, yo creo en mi trabajo, yo me esfuerzo mucho en hacer un texto que yo siento que para mí está bien construido y que es entretenido. Porque yo lo que vendo es la ficción de una literatura de entretenimiento. Entonces, cuando yo estoy escribiendo mi historia, lo que yo estoy viendo es como que yo estuviera viendo una pantalla de televisión. Entonces, mientras yo estoy viendo la pantalla de la televisión, yo estoy describiendo lo que estoy viendo. Entonces, mi cabeza es una pantalla de cine, ¿no? Y tiene cortes, ¿no? Cortes escénicos que yo puedo ir girando y puedo ir viendo. Yo soy mi productora, a veces soy la actriz, o soy actor, o sea, soy de distintas funciones, ¿no? Pero describo lo que está viendo mi cabeza. Mi cabeza es como una película, entonces se activa, cuando yo me siento es como que me siento en la silla, ¡pum! Empieza a girar la máquina en la cabeza. Cuando yo me paro, ya se para la maquinaria, entonces tengo hambre, quiero seguir, pero ya no puedo, tengo que ir a comer, así que vuelvo a sentar. Entonces el título más o menos surge de algo que me llama la atención. Tienen que tener palabras, adjetivos chispeantes para mí. O sea, los mejores planes, sinuosa tempestad. O sea, sinuosa viene de la palabra, viene de la idea de que es algo secreto, de que es algo que se mueve, que es algo inusual, ¿no? Y la tempestad es todo lo que trae rayos, truenos, relámpagos, oscuridad, a ratos claridad y otra vez oscuridad, ¿no? Entonces es como que tiene que representar algo importante para mí que condense la idea de los personajes, la idea de la historia y las sensaciones que puedo tener yo al escribirla. Entonces es Hermosas como que un cicatrices, conjunto de muchas cosas. el título Hermosas cicatrices es ideal para esa novela. Si yo tuviera Sí, que pensar, sí, no se me ocurre otro título que le hubiera puesto a esa novela. Me encantó, me encantó. sí, es porque es tal Cristel, cual. ¿cuánto tiempo te lleva quedar satisfecha y decir, bueno, Escribir, acá pongo fin? no es que me lleve un tiempo determinado, no sé cómo explicártelo porque es un trabajo como muy sui generis, o sea, no es algo como que te lo puedo explicar que lo cronometro o lo decido de alguna manera. Cuando estoy escribiendo es como que un reloj interno me dice, tuk, tuk, se acabó.
¿no? Entonces, o cuando estoy escribiendo, eh, yo entiendo a medida que voy trabajando en qué momento se tiene que acabar el capítulo. O sea, es una satisfacción que cuando está completa, yo la siento. No sé cómo explicártela, no sé si tú me puedas comprender lo que te trato de decir, no sé. Y nunca sé tampoco, por ejemplo, la extensión de la historia. Yo entiendo y respeto mucho, me parece fantástico los escritores que pueden decir, esta historia va a tener 18 capítulos, cada capítulo va a tener 4000 palabras y se va a terminar y sabe, yo no puedo, o sea, me parece fantástico que ellos puedan hacer eso, pero yo no puedo. Entonces tiene que ver con un tema muy orgánico en mí. O sea, yo estoy escribiendo y hay un punto en tuk se para. O sea, ahí ya se acabó el capítulo, necesitas seguir el siguiente, el siguiente, el siguiente y el siguiente. Entonces, yo tengo que tener como una satisfacción muy particular para sentir que ya tengo que cortar la historia o sentir que ahí se acaba esa historia y ya no va más. Y Nunca cambio vamos los de a una, finales. ¿no? De a una historia. No, no vas con 2 o 3 historias a la vez. No, no escribo dos historias a la vez. No, no. Puedo tener una idea y la escribo, pero escribir dos historias al mismo tiempo nunca lo he hecho. Lo intenté una vez y empezaba a ponerle características de un protagonista al otro. Entonces se me confundían los dos mundos. Sé también que hay autoras que pueden escribir varias al mismo tiempo y me parece fantástico. Yo no digo que no lo puedo hacer, es que no lo he intentado con ahínco, si lo puedes llamar de alguna manera. ¿Y en qué momento decidís si vas a autopublicar o a buscar una editorial para la novela? Oh, generalmente tiene que ver, siempre autopublico. O sea, ese es como que mi to-go choice. O sea, siempre es autopublicar. Publico con editorial cuando, honestamente, cuando me da ganas. O sea, si me da ganas de publicar esta historia que estoy escribiendo con editorial, la mando a la editorial. Pero me gusta tener el control de todo lo que yo hago. Entonces, me gusta tener el control. Cuando tú le entregas un libro a una editorial, pierdes el control de tus historias. Entonces, es un poco tricky para mí. Pero sí me gusta trabajar mucho, por ejemplo, con la última editorial con la que firmé, que es HarperCollins. Tengo una relación muy buena con mi editora. Entonces me gusta mucho, ¿no? Entonces con ellos me siento muy a gusto mandándoles mis manuscritos cuando me apetece hacerlo, ¿no? Pero por lo general mi primera opción es siempre autopublicar. ¿Y cómo es el trabajo de perdón, Cecilia, No, 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 te iba a tranqui, preguntar, te tranqui, iba a seguí, seguí, preguntar seguí, tranqui. cómo es el trabajo de ser jurado? ¿En qué sentido? ¿Cómo lo encarás? Digo, tiene que ver obviamente con tu rol de lectora, pero también atravesado con el de la escritura. Yo procuro, nos mandan ciertos parámetros bajo los cuales tenemos que leer las historias, ¿no? Que ellos nos dan las historias que tenemos que leer y unos parámetros. Entonces, bajo esos parámetros, nosotros damos nuestras opiniones. Nos leemos todas las historias que nos mandan y en base a eso hacemos, cumplimos los criterios que nos piden, ¿no? Entonces, trato de ser lo más justa posible y desapegarme, porque, por ejemplo, el año pasado la novela ganadora era una novela de terror. Yo ni de chiste me voy a la librería a comprarme algo de terror, o sea, a mí el terror no me gusta, ¿ya? Entonces, como jurado, tú tienes que leer la historia, no por lo que te gusta o no te gusta, sino considerándolo que es un texto literario, ¿no? Entonces tienes que desapegarte desde ese punto de vista y disfrutar la historia como un texto literario, indistintamente de si te gusta el género o no te gusta el género, porque tienes que ser súper imparcial y súper justo, ¿no? Entonces, igual, suponiendo que haya llegado, que no ha llegado todavía, a mis manos en estos últimos 4 años una novela romántica entre los finalistas, ¿no? Entonces, si te llega una novela como esa, eh, tienes que, y suponiendo que yo no lea romántica, ¿no? Sino que yo sea escritora de thrillers de suspenso, cero romance, ¿no? Entonces tengo que desapegarme al hecho de que no voy a leer el género que me gusta, sino simplemente remitirme a que voy a leer un texto literario y juzgarlo como un texto literario, como lector y como escritor en este caso, ¿no? Entonces eso me parece que funciona así. Yo lo manejo de ese modo porque me gusta ser lo más justa posible, porque no me guste no significa que el trabajo esté mal, ¿me entiendes? O sea, no me gusta el género, ¿no? El género literario que se está empleando. O sea, eso no tiene que ser nunca un problema. Me llama mucho la atención esto que decís que
estos 4 años nunca llegó finalista a una novela Y no me romántica. preguntes porque no lo sé. Sí, Ok, y no por qué nunca ha pregunto. ganado, tampoco me preguntes porque no Mari, lo sé. el secreto de las azucenas. El secreto de las azucenas fue, ¿De Mary J. Sisa? sí, que a mí me fascinó cuando la leí. Ya, Pero me encantó. Y fue finalista. Claro, no podemos decir que es total, es media romántica histórica, no sé, no es romántica. pero es romántica, sí, ¿viste? Lo que pasa es que era romántica la novela, pero soy súper sincera. Ahorita, no recuerdo si fue esa la finalista de Mari o si fue otro el título de ella. No, Finalista, no, no creo fue que haya esa, sido porque ella eso. después ¿Fue esa? sacó Ok. El señor, no me acuerdo, Wong, creo que es la continuación de esa, pero me Ok, quedó latente te soy porque súper, ella me ahorita la no me dio acuerdo. para leer, era su primera novela, ella también es Ujú. periodista, y fue su primera novela, y cuando me dijo que era la primera novela, no lo podía creer yo, y se despegó, tuvo 1000 y pico de valoraciones, y de hermosa novela, a mí me encantó la novela. Y bueno, Ujú. y fue finalista, ella viajó, creo que para España, y Sí, ajá, sí, y el claro, finalista de México también, sí. sí, y ella fue finalista, y bueno, está ahí, no salió ella, salió la otra, pero esa novela a mí me había Lorenzo. encantado, y esa es bastante romántica, sí, pero después no he Ujú, visto ujú. otro tipo de novela romántica que haya sido finalista, Lo que generalmente. pasa es que hay novelas que pueden tener romance, pero no son románticas, porque tiene que ser romántica cuando te enfocas en la pareja y en el romance de la Exactamente, pareja, ¿no? exactamente. Son narrativas, son novelas Ahí eh, está. con ciertos Pero tintes esa diferentes y otras novela es una clasificaciones. novela divina, a mí me No, encantó. las novelas finalistas del año pasado fueron muy buenas historias, o sea, la verdad es que muy buena calidad de narración, Sí, yo he leído pero las finalistas y sí, me han gustado, pero también sé que ujú. es medio difícil que tengamos una novela romántica que la Pero ya pongan. saben, nada es Pero bueno, imposible. vaya a saber. Claro, exactamente, no se ha dado, de repente en algún momento se puede dar. Marisa, ¿alguna otra preguntita Que tengan sobre Arran, que quieran hacer sobre Arran y sobre que Raven. hacer sobre él, este chico tan... Estoy como loca, chiquilinas, con el teléfono porque es Gaby que está tratando de entrar a toda costa porque se muere y no logra, no logra. A ver si me deja que se lo pase un Pues, código que mandó mi correo, a ver, que de repente ahí logra entrar. conforme iba Marisa, leyendo, adelante nomás. conforme iba leyendo, pues surgían algunas preguntas, pero la verdad, y no es porque esté aquí frente a la escritora, creo que el libro está muy bien escrito porque las preguntas que me surgían más adelante las resolvía, como por ejemplo, yo miraba al mafioso, entonces yo decía, híjole, pues cómo le hizo Cristel para saber todo lo que conlleva un mafioso, sus venganzas, sus negocios, todo lo que es, ¿no? En toda la extensión de la palabra. Entonces, cuando aparecían los dos amigos, que era uno el de las computadoras y el otro el jefe de seguridad, algo así. Entonces yo decía, al principio se me pareció que eran muy buenos amigos porque se conocían desde jóvenes y yo decía, pero en este mundo, pues tener confianza en alguien, o sea, es muy difícil. Y luego más adelante, pues la misma autora que me resolvía mis dudas, como por ejemplo en la escena donde llega la Raven a la cocina y trata de platicar con ellos, pero luego llegaron y que ni se les ocurra acercársele porque les corto, los mato, no sé qué. Ujú. Entonces, tú miras mucho películas, documentales o cómo supiste cómo escribir bien a un malote, pues tan malote, pues. O sea, que Porque, aunque me caía bien después de que me hacía enojar tanto, porque yo decía, así debe de ser, no debe de ser blandito. O sea, ¿cómo te investigaste o qué? bueno, yo Sobre te cómo digo, era? yo leo sobre aquello que me gusta y escribo sobre aquello que quiero leer. Entonces, para escribir un cierto tipo de historias, tengo que leer mucho de ese tipo de historias, ¿no? Entonces, primero la práctica ya de 9 años escribiendo, 10 años escribiendo, y luego leyendo mucho de romance oscuro, para conocer qué límites estaba dispuesta a cruzar y qué límites no me parecía divertido cruzar.
¿no? Porque las novelas de mafiosos tienen este detalle de que puedes hacer lo que se te pega la reverenda gana. O sea, no tienes límites. Es un mundo de, más que de libre albedrío, es un mundo de libertinaje, donde el dueño de todo lo que pasa es el protagonista mafioso. Él puede matar, puede secuestrar, puede incendiarte una casa, puede hacer lo que le dé la gana y se puede salir con la suya sin ninguna repercusión, porque no hay límites. Y yo creo que esa es una de las cosas que más me divirtieron de escribir Sinuosa Tempestad, de escribir El placer del engaño desde ese punto de vista. O sea, son hombres que no se controlan, porque el control los tienen ellos, no tienen que controlarse, ellos controlan a los otros. Entonces es muy divertido, es muy adictivo escribir personajes así. Entonces te engancha mucho porque de alguna manera tú quisieras que el mundo girara más o menos como tú quisieras, ¿no? O sea, como que yo hoy día voy a hacer esto y este va a ser el resultado. Y si no tengo este resultado, voy a hacer tal cosa, pero lo voy a conseguir. Eso no existe. Entonces es súper adictivo escribir personajes que lo tengan todo al alcance de la mano, a un chasquido, ¿no? Entonces en eso Porque consiste dicen, la yo ficción. quiero que pase esto y no sé cómo vas a Y hacer, lo tienes que consigue, lograrlo. Y a la hora, porque él lo sí, dice, dentro de una hora no sé cómo lo vas a hacer, quiero lograrlo, y a los 59 minutos lo tiene ahí lo que quiere. exacto, exacto, sí. Y es la verdad que es impresionante. Gaby volvió, chicas, ay, gracias a todos los santos. Acá está Gaby, bienvenida, Gaby. Ay, Dios, se me cortó el internet justo a mitad de la grabación, pero Justito. Bueno, pasa. Marisa recién hizo una pregunta muy interesante, a Mariela ya también super exprimimos con las preguntas. ¿Tenés alguna, Gaby, que quieras hacer? Estoy grabando, así que esperemos que quede bien todo armadito después. Y bueno, si alguna inquietud y alguna pregunta que tengas vos. Bueno, yo no sé si me escuchan bien, porque con- No se le escucha nada. Nada. Bueno, no, Gaby, o la escribís, bueno, vas o no a sé qué tener pasa, estás toda que... cortada. Bueno, creo que con Gaby no podemos ni hablar. No se puede ni hablar. Mariela, Hola, ¿te quedó hola, ¿me alguna escuchan? preguntita que quieras transmitir? Marisa también, algo que quieran decir. Gaby está escribiendo la pregunta. Si nos escucha bien, Gaby, ¿cierto? Lo que no puede es como hablar. Sí, viste que aparece que se cortó la transmisión, que es baja la conexión de Gaby. No sé si Gaby está ahí. Yo la veo. Sí, yo la veo también, pero Tengo no me una llega nada de pregunta. lo que escribe. Sí, Maritza, tienes una pregunta. Ahí Viste, va. en alguna ocasión has empezado a escribir una historia y vas muy adelantada, pero de repente te ha pasado que se te van las musas o simplemente dices, no, esto no tiene pies ni cabeza o ya no voy a seguir y la terminas o la aguardas y después al tiempo la volviste a retomar. ¿Te ha pasado No, alguna vez? Como que, nunca dejo las historias sin terminar, porque no me gusta dejar ciclos abiertos. Entonces, cuando yo empiezo una idea, si yo la he empezado, es porque creo que necesito escribir esa historia. Entonces la continúo de principio a final. Y por supuesto, llegan momentos en la historia en los que te fastidias y dices, pero esto no me cuadra, esto no me hace clic. Entonces deja un rato, voy a leer, o a la calle, o al cine, alguna cosa, y regreso, ¿no? Porque un tema no, yo creo que un ligero malentendido que tiene la gente es creer que solamente los escritores se sientan a teclear cuando llega la inspiración. Y no es así. O sea, escribir es un tema de disciplina. O sea, si tú tienes que escribir una historia, en mi caso, porque este es mi día a día, porque yo vivo de mis libros, entonces tengo que tener disciplina para trabajar, porque es un trabajo. Es un trabajo súper divertido y que me encanta, pero trabajo al fin y al cabo, ¿no? Entonces, tengo que tener una disciplina, tengo que tener un horario para trabajar, aunque me cueste mucho cumplir horarios,
Entonces, tratar de no salirme, ¿no? Como que, ok, no pudiste hacer hoy porque te frustraste y tal, ok, entonces escribe qué harías tú en tal caso, o sea, hallar la manera como de salir de ese bloque, ¿no? De ese obstáculo, porque hay obstáculos en el proceso narrativo, o sea, si alguien te dice que escribe maravillosamente de corrido, que nunca tiene problemas, o sea, no es cierto, en ninguna parte de la vida hay procesos sin obstáculos, y un obstáculo no tiene que ser súper grande para ser un obstáculo, ¿no? Hay obstáculos pequeños, ¿no? Entonces, sí, cuando ya siento como que algo no me cuadra de la historia, me detengo. A veces escribo párrafos y hay párrafos que digo, a ver, ¿qué quieres decir? Cuando yo me pregunto a mí misma, ¿qué es lo que quieres decir? Porque no entiendo lo que estoy escribiendo, necesito borrar el párrafo y volverlo a escribir, ¿no? Entonces, eso es lo que hago. Borro el párrafo que yo no entiendo. O sea, a ver, ¿qué es lo que quieres decir? Es como que yo misma me hago ¿Qué un, estás un hablando ahí? diálogo conmigo mismo. O sea, a ver qué, Cristel, ¿qué es lo que quieres decir? Ah, ya, eso es lo que quieres decir, ya. Entonces, eso no está diciendo lo que tú quieres decir, entonces cámbialo. Lo borro y lo vuelvo a escribir, lo reescribo. Entonces, así funciona. Ahora al revés. ¿Cuál es una historia en la que menos tiempo te ha tardado en escribir? Sin mencionar el tiempo de revisión y edición y todo eso. Que tú dijiste, esta la escribí en, no sé, 2, 3 semanas, no sé. Eh, todas las novelas desde el año pasado. Sueños robados, hermosas cicatrices, veneno en tu piel, un desastre perfecto, Sinosa Tempestad. Las he escrito súper rápido, súper rápido. De hecho, Sinosa Tempestad me costó desde el punto de vista de poner toda esa carga emocional, pero la última parte de la novela me parece que fueron 70.000 palabras, 60.000 palabras, creo que las escribí como en 15 días. O sea, una cosa muy wow, así. Escribo bastante rápido. La verdad es que escribo bastante rápido. Y a diferencia, bueno, no sé cómo sea, siempre digo a diferencia, esa es mi muletilla, pero no sé cómo sea el proceso de otros, yo hablo por mi proceso. Yo voy corrigiendo sobre la marcha. O sea, hoy día escribo un capítulo y yo sé que ese capítulo tiene errores, porque cuando uno ya está demasiado tiempo en el texto, se marea del texto, ¿no? Entonces yo me he pasado 3 veces por la misma palabra y no me doy cuenta hasta el día siguiente que le faltaba la R, por ejemplo. No, pero la revisé 3 veces. Entonces escribo hoy, no sé, 5.000 palabras, terminé un capítulo y mañana yo me siento, lo releo, lo puedo reescribir desde el punto de vista de qué cosas no me cuadran bien hasta que siento que me hace el clic que yo como autora necesito y luego paso al siguiente. Yo no regreso sobre los capítulos anteriores. El capítulo que yo he terminado, para yo avanzar al siguiente, es que ya está listo. O sea, cuando yo ya termino la historia, mi historia está lista para publicarse. O sea, no es que escribo todo recorrido, así 120.000 palabras, y después lo dejo reposar, y después que lo dejo reposar, yo regreso con los ojos súper frescos para revisarme todo el texto otra vez. O sea, ni loca hago eso. O sea, eso no es mi método. Yo trabajo de esa forma. Entonces yo digo, ¿para qué me quemé las pestañitas estudiando periodismo y relaciones públicas y leyéndome tantos libros? O sea, si voy a necesitar todos estos procesos tan largos. Entonces, así son mis procesos. Escribo un capítulo, lo reviso al día siguiente, lo reedito, si siento que está terminado, finalizado, se va. Entonces, cuando yo termino de escribir, está terminada ya para publicarse la historia. Prontito. Bueno, te paso la pregunta de Gaby. De ¿Cómo Gaby, sí. manejas el fino hilo entre lo erótico, lo sensual y lo vulgar? No lo sé, no tengo idea. Una vez más me remito a mi modus operandi, ¿no? Que es escribir aquello que me gustaría leer. Y desde ese punto de vista, ¿qué me gustaría leer en una descripción erótica y sensual que a mí no me parezca vulgar? Porque incluso en lo carnal, crudo y duro, que es Arran con Raven, no es vulgar. No es porque yo sea la autora, pero es porque yo primero soy lectora de lo que estoy escribiendo. Entonces, no es así. Para mí es muy importante, esas son las escenas en las que yo más me demoro, precisamente porque necesito elegir la palabra adecuada que a mí me suene correcta para que haya hilación y haya sentido de lo que yo quiero hacer en la escena, ¿no? Entonces, yo creo que existe tal vez no existe, yo creo, el sexo
el sexo sucio o el sexo ni sé qué, no creo que exista tal cosa, o sea, yo no sé qué es el sexo limpio, pues no sé, que alguien me explique qué es el sexo limpio, pero creo que existe una manera de narrar lo erótico, lograr enganchar al lector, hacerla sentir y vibrar como el personaje de la historia, utilizando palabras que no parezcan vulgares, si a eso es a lo que te refieres. Entonces, para mí, la elección de las palabras es muy clave, porque el sexo es sexo, la intensidad del sexo sube o baja, el erotismo es muy alto, es muy bajo. Tiene que ver con cómo yo elijo las palabras, cómo las mezclo y cómo es la dinámica. Como yo te digo, tengo una pantalla, no, yo tengo una pantalla en mi cabeza que yo estoy viendo, entonces me siento se activa. Entonces yo me pongo a ver, es como que yo veo la escena en 3D, más o menos, ¿no? Inteligencia artificial. Entonces estoy viendo mi escena, entonces estoy viendo los ángulos y los giros. Entonces en esos ángulos y los giros también hay sentimientos, que es lo que, es como que estoy ahí, no sé cómo explicar, es como que yo estoy ahí, estoy parada y yo estoy viendo. Entonces, ¿qué me haría sentir incómoda? ¿Qué me gustaría? ¿Qué no me gustaría en esta escena que se transmite en el papel? ¿Cómo transmito esta escena para que sea vibrante y no caiga en lo vulgar? Entonces, para que eso no ocurra, tengo que elegir la palabra correcta. Es la palabra, tiene que ver con las palabras. De ahí llegamos a la Porque puedo, conclusión de que muchas de tus historias, o por no decir casi todas, les pasa lo que hoy nos hablabas, ¿no? Hay mucho de ti, de lo que sentís, de lo que vivís, de lo que pensás, de todo tipo sí, de yo creo que emociones todos los, que salen de ti. sí, yo creo que todos los escritores ponemos algo de nosotros, ¿no? Ujú. A lo mejor puede ser un trauma, el, el, la narrativa también es sanadora, es terapéutica. Podemos poner momentos alegres, podemos poner aspiraciones, escribimos también sobre miedos, o sea, hay un poco de todo, hay un poco de todo de nosotros, no todo, pero o cosas que escuchamos de otras personas, vivencias de otras personas, Claro. experiencias de otras personas. Es muy gracioso, pero yo tengo amigas de diferentes cosas, ¿no? Como todos. Son amigas que me cuentan sus aventuras sexuales. O sea, yo cuando les pregunto, ¿por qué hiciste tal cosa? ¿Estás loca? Me dicen, no, mire, me pasó y no sé qué. Yo, ok, tengo otra amiga que me cuenta sobre los cursos nuevos a los que fue, de ni sé qué cosa espiritual, y yo, uy, qué chévere, está súper interesante. Tengo otra amiga que viene y me cuenta de sus cosas de los viajes, de lo que se compró, que conocía ni sé quién, o sea, tengo amigas así, como que de diferentes cosas. Entonces, me nutro de lo Ahí que ellas me rescatás. cuentan, Claro. claro, entonces como que y si a esta que me contó le pasara tal cosa, y lo uno con lo que le pasó a la otra, de este otro punto de vista. Ah, mira, lo voy a ver cómo lo resuelvo aquí. ¿No? Entonces son como pequeñas cosas, lo que voy leyendo, lo que voy viendo, lo que voy escuchando, lo que voy sintiendo. Eso es una amalgama de muchas cosas. Qué lindo. Bueno, chicas, no sé, creo que no queda más nada por decir ni preguntar, o queda mucho, que ya se nos pasaríamos demasiado. No sé si quieren decir algo para cerrar. Gaby, tú no seguís sin poder hablar. A ver, ahora, ¿me escuchan? Hola, Se, hola. ¿No? se corta, Gaby. ¿Más o menos? Ahí. Qué lástima. Quiero aprovechar este minuto para darle un abrazo enorme a Cristel, agradecerle su tiempo. Ya voy a escuchar el video completo en YouTube, pero todo lo que escuché de ella me maravilló. A mí Arran me encantó de principio a fin, así que o soy rara o me Gracias. gustan estas cosas, pero en ningún momento me pareció un personaje para odiar, al contrario, sabía que en el fondo había algo que justificaba esa acción. Quizás al final él sí se ablandó con Raven, pero bueno, estábamos viendo la parte íntima de ellos, la que no le mostraba al resto de la gente. Necesitaba ver Es la un luz, personaje que me gustó pobrecito. mucho, 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 Él mucho. necesitaba ver la luz. Así que, Cristel, te agradezco muchísimo que estés acá con Divinas, y te deseo muchísimo éxito, y suerte con el próximo concurso, a ver quién tiene la fortuna de salir ganador este año. No, un gusto, Gaby. Gracias por haber leído Sinuosa Tempestad. Y sí, yo creo que al final todos tenemos un elemento redimible, incluso aquellos que parecen que no, ¿no? Yo creo que ese es el caso de Arran y también de Raven. Y nada, de verdad, muchas gracias por el apoyo y por leer mis historias. Chicas, ¿algo que decir?
Marisa, Mariela. No, todo bien, yo te deseo mucho éxito, Kristen, en tus próximos proyectos. Yo te voy a seguir leyendo. Gracias, Maritza. Muchas gracias, Maritza. Y bueno, de mi parte, a la gente que tiene curiosidad por saber de esta historia de Sinuosa Tempestad, pues la pueden encontrar así, en papel, en tapa blanda y tapa dura, y en ebook, Gratis con fin del límite, pues en Amazon. Así que muchísimas gracias por esta invitación, me la he pasado muy, muy bien. Espero que sea la primera de algunas. Sin duda, Sin duda. una novela que vale la pena leer y linda, porque los dos vienen de la oscuridad, pero se hace la luz. Un beso grande, Mariela, Marisa, Gaby, bueno, chicas, por haber estado y bueno, ya cuando lo subimos a YouTube podrán participar más chicas de esta hermosa charla. Muchas gracias, Cristel, Gracias y a bueno, ustedes. hasta la próxima. Besitos, chao, Bye. chao.